wasted chasing the faces I don't have no place with. Didn't make the call, wasn't enough. Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos a un vídeo que tenía muchísimas ganas de hacer porque Avatar: La leyenda de Aang fue una serie que, sin esperarlo, aunque sí que es cierto que había oído de boca de muchas personas que era una serie estupenda, me marcó hasta niveles que no pensaba que fuera capaz. Por ello, hoy vamos a hacer un análisis de esta estupenda serie, hablando de muchísimos apartados, indagando en sus puntos más fuertes, para llegar a la conclusión de por qué esta serie es un ejemplo de cómo debe escribirse una ficción. ¡Vamos allá! Decir que Nickelodeon hizo las cosas bien al crear Avatar: La leyenda de Aang es quedarse bastante corto. Sus estudios de animación daban salida en 2005 a una de las series de animación más importantes e influyentes de los últimos años. O bueno, quizá de todos los tiempos, quién sabe. Aang, Sokka y Katara comenzaban una historia que iba a marcar a todos los espectadores que se aventuraran a seguirla. Hoy trataremos los aspectos más importantes de la serie que contribuyen a hacer que sea una de las obras que en conjunto mejor respeta sus propias reglas de principio a fin. Una serie escrita de una forma magistral, cuidando todos y cada uno de los detalles que va sembrando y atando todos los cabos con el mismo cariño con el que los ha abierto. Una de las cosas más importantes que una ficción necesita es la coherencia con respecto a sí misma. Para que entendamos mejor esto, un ejemplo de incoherencia claro es Juego de Tronos. Una historia que, por circunstancias, sí, como es el caso de que desapareciera la obra origen que estaba siendo adaptada porque todavía no había sido escrita, como digo, marcado por esta circunstancia, acaba traicionando sus propios principios en la recta final. Todos los elementos que hicieron que esta serie brillara en su inicio se difuminaron en su desenlace. Sus excelentes guiones fueron sustituidos por una ingente cantidad de fuegos artificiales en forma de efectos especiales que no convenció del todo a ninguno de sus seguidores, y convirtiéndose en un ejemplo, por desgracia, de cómo no todo vale para terminar una aventura, sobre todo cuando atacas la esencia misma de la obra. Para reforzar esta idea os voy a presentar un concepto muy interesante que se llama el pacto con el espectador. Pasa en literatura también, llamado el pacto con el lector, pero se aplica a cualquier tipo de historia contada. Cuando comienza una historia, se establecen ciertas bases sobre cómo se va a contar. Una serie de normas que el espectador, digamos que acepta, asimila y acaba identificando como parte del alma de lo que está viendo o leyendo. Es decir, vamos a seguir el punto de vista de tal personaje, la serie va a avanzar sus tramas mediante ciertos diálogos elaborados, el objetivo de la serie es descubrir el pasado de tal personaje, ideas que terminamos asociándolas como parte del juego de la serie o del libro y que de alguna forma hace que sea lo que esperemos de ella cuando nos ponemos a leerla o a verla. Lógicamente, estas normas pueden cambiar en algún punto de la historia, pero es una jugada muy arriesgada que debe estar bien cimentada y ser también lo suficientemente atractiva para que el espectador que sigue la historia desde el principio no considere que dicha historia ha perdido el interés o lo que la hacía única. Si bien Juego de Tronos es un ejemplo de cómo romper ese pacto, de cómo eliminar personajes profundos, eliminar diálogos complicados, eliminar tramas elaboradas por momentos impactantes, CGI, giros de guión no argumentados, Avatar: La leyenda de Aang es el ejemplo contrario, es decir, de cómo ser fiel a tu propia obra desde el primer capítulo hasta el último, cuidando con mimo todos los detalles. A lo largo de las 3 temporadas que tiene, todas disponibles en este momento de hecho en Netflix, al menos en España, la serie y los personajes se mueven y crecen. El espectador además siente que está creciendo y aprendiendo con ellos. El punto de partida de la serie es que Aang es el último de los maestros del aire, y tras haber estado atrapado durante 100 años, vuelve al mundo con el objetivo de aprender a controlar los 3 elementos que le faltan, el agua, la tierra y el fuego, para poder convertirse así en el Avatar y enfrentarse al Señor del Fuego, poniendo fin a una guerra que ya ha durado demasiado y que tiene a la nación del agua y a la nación de la tierra atemorizadas. De lo primero que debemos hablar
es del tono que la historia elige para ser narrada. Uno de los puntos que pueden molestar un poco entre comillas de la serie para mí es que al inicio sobre todo el tono de los episodios resulta algo infantil. Tampoco lo considero como algo muy negativo, ni mucho menos, porque al final el público objetivo de la serie está claro desde el principio que son los más pequeños, y ellos también se merecen ficciones de calidad, aunque sí que es verdad que ese tono con esas bromas tan infantiles o esos comentarios tan básicos pueden sacarnos un poco de la historia como público adulto. Pero la serie, según avanza, adquiere un tono más templado en este aspecto, es decir, sigue siendo una serie dirigida a niños, pero se convierte en algo que ya sí que resulta más para todos los públicos y muy cómoda de ver para los adultos. No es que la trama se oscurezca en exceso, ni nada parecido, sí que es cierto que va ganando un punto de seriedad a medida que avanza, pero lo que sí pasa es que se vuelve algo más seria en sus formas, sobre todo después de la primera temporada. Ni siquiera es que abandone el humor infantil del todo, pero se vuelve más simpático y quizá algo mejor integrado en la historia, porque Avatar, a pesar de sus formas, nos damos cuenta de que está tratando continuamente temas muy trascendentales, pero desde esa inocencia absoluta, dando como resultado, eso sí, un mensaje muy potente. Además, y esto creo que es algo positivo, la estructura de los capítulos es muy amena y sencilla, por lo que a excepción de los arcos finales de las temporadas que sí que abarcan unos cuantos capítulos, las historietas que se nos cuentan abarcan un solo episodio y se hacen extremadamente fáciles de ver. Bueno, es importante comentar que a partir de este punto ya habrá spoilers. Hasta ahora no ha hecho falta hablar de cosas concretas de la trama, pero creo que si analizamos otros aspectos como el mundo que rodea la historia, los combates o incluso el desarrollo de los personajes, es necesario entrar en detalle, así que quedáis avisados. Bueno, vamos allá con el mundo, digamos el lore que rodea la historia. Avatar, la leyenda de Aang, nos sumerge desde el principio en un mundo lleno de vida, partiendo del pretexto de dividir a las 4 naciones en función del elemento que son capaces de dominar, fuego, agua, aire y tierra, que ya es una idea interesante de por sí, va añadiendo capítulo a capítulo un toque más de realismo y un matiz más a las texturas, digamos, del mundo en el que nos estamos sumergiendo. Que además este mundo se parece por casualidad un poco al mundo que ideé yo en mi segunda novela, la cual todavía ni siquiera la he publicado, pero bueno, de esto ya os hablaré otro día. Aparte de que cada nación tiene cierta personalidad y forma de ser vinculada al espíritu, digamos, del elemento que domina, cada nuevo territorio que nos descubre la historia aporta una inteligente vuelta de tuerca a lo que ya conocíamos. Por ejemplo, es interesante ver cómo Aang ha perdido sus raíces y se siente desubicado en un mundo al que no pertenece. Esto se ve en el episodio en el que el Templo del Aire del Norte ha sido convertido en una factoría que ya no ha respetado nada de la cultura de los maestros del aire, y que no solo eso, sino que además quien ahora lo regenta está trabajando construyendo armas para el Señor del Fuego. Descubrir también la rabia de Katara cuando el maestro del control del agua no quiere enseñarle solo por ser una chica, y cómo debe demostrar ante todos su valía como luchadora y su dominio sobre el agua, la luna, los eclipses o el cometa y su relación con los poderes, cómo en Ba Sing Se las personas viven engañadas pensando que no existe una guerra en una ficticia y peligrosa paz irreal, recordándonos a las distopías más clásicas sobre el control y la manipulación de las masas, o incluso adentrarnos en la Nación del Fuego en el tercer libro y descubrir que las personas que viven allí no son tan diferentes de las que hemos ido conociendo a lo largo de la historia en la Nación del Agua o en la Nación de la Tierra. Hay ideas muy valiosas dentro de estas historias, porque este mundo juega con los puntos de vista, con las tradiciones, con las disputas históricas y también con las normas que él mismo ha establecido para enseñarnos lecciones a través de, como digo, vueltas de tuerca muy interesantes. Cuando hablamos de fantasía, un mundo que merezca la pena investigar y explorar es muy importante para enganchar al espectador, y esta serie cuenta con ello. Y además, muchos creen que no, pero la fantasía no es más que un reflejo de la realidad. Por mucho que existan dragones, maestros del agua o del fuego, los valores y los temas que se tratan en las obras siempre son aplicables al mundo real, con lo cual no confundáis con que una obra sea fantástica y el hecho de que trate temas reales. Vale, el siguiente tema del que quiero hablar son los combates. Acompañando al mundo perfectamente definido y con vida propia del que hemos hablado, tenemos los combates. La idea principal de la complejidad de los enfrentamientos en esta serie está en ir viendo a Aang aprender todas las técnicas de control de los elementos e ir viendo cómo va interiorizando las lecciones de vida casi que cada maestro trata de inculcarle, cómo cada elemento, ya sea el agua, el fuego, la tierra o el aire,
atesora un modo de combate relacionado con lo que este elemento simboliza. Debo decir que todas y cada una de las batallas de esta serie son increíblemente originales. A medida que avanza la historia va tergiversando todas y cada una de las técnicas para irnos sorprendiendo y demostrarnos la versatilidad de lo que cada personaje puede ir haciendo según va aprendiendo y creciendo. Descubrimos además técnicas combinadas como las técnicas de planta que utiliza el agua para moverlas. Las habilidades de cada personaje se van convirtiendo cada vez en más y más poderosas hasta llegar a un Aang en estado avatar definitivo que es capaz de dominar los 4 elementos. El inmenso poder que desata el estado avatar y el miedo que siente Aang de dominarlo son un reflejo de ese temor que tiene de fallar a su propio destino. Es el avatar, sí, pero no deja de ser más que un niño. Zuko, por su parte, aprende a dominar con increíble respeto la técnica del rayo gracias a la influencia de su tío Iroh, e incluso aprende a reinterpretar todas las técnicas que ya conocía, dejando que el fuego que utiliza no nazca de la rabia, sino de la pasión. Toph, por su parte, creyendo en sí misma, consigue dominar el metal gracias a los elementos de tierra que hay en él. Katara, aparte de mejorar muchísimo, aprende también una técnica tan poderosa como peligrosa, como es la técnica de la sangre, pero decide no utilizarla porque ella no es así. Incluso Sokka, un personaje que no domina elementos, tiene su lugar aprendiendo a utilizar la espada con un maestro que ve en él alguien creativo e inventivo. Es decir, las técnicas que están asociadas a cada personaje evolucionan y crecen con él, y la serie dedica tiempo y episodios a todos ellos. Esto es cuidar a los personajes, esto es cuidar su evolución, incluso asociar su evolución emocional a su técnica de combate, y como es algo tan complejo y que me gusta tanto, lo siguiente de lo que hablaremos será de los personajes. Antes de empezar a hablar de cada uno de los personajes de la historia de forma individual, debo mencionar que la serie es muy inclusiva de forma natural. Es decir, tenemos sin ir más lejos una protagonista ciega, que además es uno de los personajes más increíbles de toda la obra, así como un chico en silla de ruedas, o la lucha de Katara como mujer para poder aprender las técnicas del maestro del agua. Son ideas y personajes con trasfondos muy interesantes que están perfectamente integrados en la trama de una forma orgánica y muy significativa, que resultan reivindicativos a la par que no se sienten artificiales en ningún momento, con lo cual estas ganas que tiene la serie de mostrar sus valores también me parece muy importante. Pero ahora hablemos de los personajes de la historia, ya que la principal virtud de la serie es lo bien escritos que están todos ellos: Katara, Sokka, Toph, Aang o incluso para mí la joya de la corona, el príncipe Zuko. Empecemos por Toph. Que un personaje ciego domine su entorno a través de las vibraciones que siente en los pies es una idea realmente poderosa. Su presentación de personaje es brutal y su personalidad está bien definida como una chica obstinada, independiente, sarcástica y muy directa sin importar las consecuencias. Ha sido criada con unos padres sobreprotectores que la han aislado del mundo, pero eso no impidió que ella aprendiera a controlar la tierra con unos topos gigantes, que al final están asociados a esta técnica. Esto lo ha convertido en uno de los mejores maestros de la tierra, y de su personaje me encantó su fuerza o el humor relacionado con su ceguera, ya que creo que le quita mucho hierro al asunto y lo convierte en una característica más del personaje, sin ser una característica necesariamente negativa. Aunque, como ya he dicho, para mí lo mejor de él es su presentación, viendo la espectacular forma de luchar que tiene, lo poderosa que resulta cuando conoce al grupo y la frescura con la que su personaje engancha desde el principio. Un pequeño toque de rebeldía que encaja a la perfección con los protagonistas. El siguiente es Sokka. Sokka es claramente el alivio cómico de la serie, pero sin llegar a resultar molesto en ningún momento. Es aparte un personaje increíblemente ocurrente que saca a los protagonistas de cualquier apuro con sus ideas. De su desarrollo me gustó muchísimo el conflicto que tiene que ver con sentirse desplazado por no tener esa capacidad de controlar algún elemento. Si bien nos demuestra que en ningún momento ha necesitado esos poderes para ser un miembro importante del grupo, también es cierto que eso lo diferencia de todos los demás, y verle encontrar su lugar como luchador con la espada es algo creo que muy merecido para él. El asedio a la Nación del Fuego, el cual él idea en su totalidad, o el rescate de su padre en la cárcel de la Nación del Fuego, para mí son dos de los puntos álgidos de su personaje, aunque a mí también personalmente me encantan su relación con la princesa Yue, que termina convirtiéndose en la luna, o el vínculo que forja después con Suki. Por cierto, tanto el diseño de personaje como la personalidad de Suki
me encantan. Hablemos ahora de Katara. Katara para mí es definitivamente el corazón del grupo, es el apoyo más importante para Aang en su camino hacia convertirse en el maestro de los 4 elementos, hasta el punto de que es ella quien le cura cuando muere después de los eventos de Ba Sing Se. Actúa muchas veces también como brújula moral del grupo, de una forma casi protectora, y teniendo claro sobre todo cuándo es necesario tomar partido, como por ejemplo en el episodio en el que ella decide terminar con esa factoría para liberar al pueblo de la contaminación. Si bien es compasiva y amable, como norma general, también resulta implacable cuando considera que existe una injusticia. Su trama de fondo además tiene que ver con la muerte de su madre a manos de un hombre de la Nación del Fuego, y digamos que la catarsis de esta trama ocurre junto a Zuko cuando tiene la oportunidad de vengarse. Además hay una escena espectacular ahí en la que detiene la lluvia, que ya es para mí icónica, pero al final su personaje entiende que eso no va a ayudarle a cerrar esa herida del pasado, y que el hombre al que se está enfrentando ya está perdido. De ella me gustó mucho ver cómo sus poderes van creciendo a lo largo de la serie, y cómo ella misma también va madurando. Pues vale, ahora toca hablar de Aang. El desarrollo del protagonista de la historia es realmente curioso porque nos lleva de ser literalmente un niño asustado hasta convertirse en el poderoso avatar que debe poner fin a una guerra. El llamado elegido a devolver el equilibrio, en las distancias cortas y capítulo a capítulo, resulta una persona de carne y hueso, divertido, cariñoso, empático, pero también egoísta, inseguro y con cierta dependencia emocional de Katara. Recordamos que cuando se encuentra junto al gurú y debe aceptar su destino controlando el estado avatar, no es capaz de desapegarse de ese amor que siente por Katara y elige salvarla antes que convertirse en el avatar y cumplir su destino. Esto al final es un acto muy humano que expone sus vulnerabilidades, pero que a la vez nos demuestra una esencia muy humana en su personaje. Además teme no ser capaz de cumplir su destino, tiene miedo del poder que se desata cuando alcanza el estado avatar, como ocurre por ejemplo en el último episodio de la primera temporada, e incluso muere dentro de la trama, en el episodio La encrucijada del destino en Ba Sing Se. No es alguien perfecto, no es alguien intocable. Finalmente, antes del enfrentamiento con Ozai, el Señor del Fuego, siente una terrible ansiedad, insomnio e inseguridad con respecto a lo que debe hacer, con lo cual esto forja un protagonista vulnerable, poderoso, sí, pero también real. Con respecto a los dilemas, me encantó el dilema final, el de si debe matar al Señor del Fuego o dejarle vivir. Cuando todo a su alrededor parece alinearse para decirle que matarle es la opción más viable, su identidad como maestro del aire le impide arrebatar una vida. Tal es el arraigo de esa idea que en su interior, a través del capítulo ese de la tortuga gigante, termina encontrando un camino alternativo. Cuando la piedra final termina de conectar su chakra permitiéndole alcanzar el estado avatar, en vez de derrotar al Señor del Fuego, le arrebata sus poderes haciéndole totalmente inofensivo. El de Aang no deja de ser un camino imperfecto e irregular. Sus actitudes egoístas e infantiles muchas veces también vienen a recordarnos una de las claves de su personaje, que por muchos peligros a los que se enfrente y por muchos miedos que vaya venciendo a lo largo de su historia, no es más que un niño. Y llegamos finalmente a Zuko, que para mí es el mejor personaje de la historia. Y no solo eso, sino que además creo que es uno de los personajes cuya evolución es más coherente, cimentada y bien desarrollada de todas las series que he llegado a ver. Al comenzar la serie, conocemos a Zuko como un joven arrogante y déspota, cuya única obsesión es encontrar al avatar, pero pronto descubrimos que esta obsesión responde a querer volver a ganarse la confianza de su padre, confianza que por otra parte nunca le dio. El incidente que hizo que Zuko tuviera que exiliarse y buscar al avatar tuvo que ver con una ofensa involuntaria hacia su padre, que terminó enfrentándoles. Y aunque Zuko no quiso luchar contra él, su padre le marcó la cara con una visible cicatriz sin ningún tipo de remordimiento. En esta primera parte de la historia, Zuko está totalmente obsesionado con encontrar a Aang y demostrarle a su padre que es un buen hijo, ya que la favorita de su padre siempre había sido Azula, su hermana. Al inicio, por todo esto, Zuko está lleno de rabia y de odio, y esto se muestra en su actitud o incluso en su forma de luchar. Después del fracaso en el trono de hielo del norte y tras el intento de apresarlo de su hermana Azula, Zuko y Iroh se alejan de la Nación del Fuego. Iroh es un personaje realmente entrañable que perdió a su hijo y que ejerce como padre casi para Zuko.
su influencia resulta totalmente positiva para él, alejándolo de su padre y de ese sentimiento de rechazo y del odio y de la ira que siente. En Ba Sing Se, Zuko termina por convertirse en un chico normal y feliz, trabajando en la tetería con su tío. Parece que en este proceso termina de entender el miedo que genera, e incluso la naturaleza violenta de la Nación del Fuego, y decide alejarse de todo ello. Durante los enfrentamientos que tienen lugar en esta ciudad, en la fase final de la temporada 2, y de la mano de Katara, roza el final de su redención cuando este personaje se ofrece a curarle del todo la cicatriz que le hizo su padre, como una representación casi de eliminar del todo la huella que su padre dejó sobre él y de dejar atrás esa ira, ese dolor y ese odio que siente. Pero finalmente, la presión que ejerce su hermana sobre él y el deseo de ganarse la aprobación de su padre vuelven a aflorar, haciendo que deje de lado esa evolución y se enfrente otra vez a Aang, abandona a Iroh y vuelve victorioso junto a su padre, quien lo acepta por creer que ha sido él quien ha terminado con el Avatar, aunque bueno, como siempre, todo es una argucia de Azula, su hermana, quien no deja de manipularlo y humillarlo ante el Señor del Fuego. Si bien Azula es la extensión de todo lo que su padre simboliza, Zuko se parece más a su madre, y además conocemos que uno de sus antecesores por esta línea familiar es el Avatar Roku, de ahí la lucha interna del personaje entre el bien y el mal. Durante el ataque del eclipse y sabiendo que su padre planeaba destruir la nación de la Tierra, vuelve a plantarle cara, redireccionando el rayo de su padre tal y como enseñó Iroh. Es decir, abandonar su evolución positiva o este camino que estaba siguiendo para complacer a su padre no le ha traído satisfacción, sino que le ha hundido aún más en la culpa y en el dolor. Ha conseguido todo lo que siempre creyó que deseaba, pero esto no ha hecho que termine de encajar, por lo que abandona, de forma definitiva, esa vida. Tras esto, intenta unirse al equipo Avatar, pero lógicamente nadie confía en él. Derrotando al asesino que él mismo contrató, se gana su confianza, aunque es cierto que le cuesta algo más ganársela de Katara, pero de esta forma se convierte en el maestro del fuego de Aang. Es bonito porque si bien solo acompaña a los personajes principales en la recta final de la serie, está presente en los momentos más importantes de sus desarrollos. Por ejemplo, cuando Sokka debe salvar a su padre, o cuando Katara se enfrenta al hombre que mató a su madre. Cambia su forma de luchar, también como he comentado antes, abandona esa rabia y es capaz, en su arco final, de enfrentarse cara a cara con Azula. Que Katara sea clave en este enfrentamiento también es muy importante, demostrando que ya no está solo y que hay gente que de verdad se preocupa por él. Finalmente, cuando Aang derrota al Señor del Fuego, es él quien hereda el trono, convierte la Nación del Fuego en una nación pacífica y la unifica al resto de naciones. Si la observamos, es una redención perfecta, milimétrica. Cada paso de su historia, desde complacer a su padre hasta su retroceso en Ba Sing Se, ese cambio interno que siente, la influencia de Iroh o las decisiones finales con respecto a su padre y su forma de luchar, está todo estructurado perfectamente para que se sienta como una evolución natural, creíble, cercana y con muchísima fuerza. Además, en esta serie el aspecto físico de los personajes no es definitivo, van creciendo físicamente, incluso su pelo también crece, y el aspecto físico de Zuko también tiene bastante que ver con su evolución. Como apunte final con respecto a los personajes, quiero mencionar a Iroh, que simboliza esa parte buena de Zuko, mientras su padre, Ozai, representa a la mala. Ocurre algo similar a lo que pasa con el personaje de Jaime Lannister con Cersei y Brienne. Cuando Zuko se encuentra emocionalmente más cerca de su padre, le invaden el odio, la ira o la frustración, y en cambio cuando se encuentra más cerca de Iroh es cuando empieza a encontrar esa paz que tanto necesita. Lógicamente, dentro de Zuko existe un conflicto de intereses y es el que va haciendo que oscile entre los valores de Iroh y su padre. Como último apunte, quiero mencionar el capítulo antes del enfrentamiento final, antes de esos 4 episodios finales, que es una sátira con muchísima autocrítica que los guionistas hacen sobre sí mismos y la historia que acaban de escribir. El capítulo es una obra de teatro a la que los protagonistas acuden y que expone de una forma muy divertida todos los clichés y giros de guión más típicos que la serie tiene. Es una forma de reírse de sus propios personajes, de reírse de su propia historia en el sentido más positivo, y me resultó un toque de metacine súper curioso, y que no me esperaba en una serie tan amena. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya quedado un análisis completo de lo que Avatar ha significado para mí, de lo que sus personajes me han llegado a marcar, de lo inmersivo que me resultó también el mundo y los combates de esta historia, y quiero reivindicar que esta serie puede servir como ejemplo, tal y como he dicho, de cómo se ha de escribir y cuidar una obra, de cómo una ficción
puede ser fiel a sí misma desde el minuto 0 hasta el minuto final, de cómo todas las tramas se pueden mimar y trabajar, de cómo también cada personaje requiere su tiempo para evolucionar y para encontrar su sentido. Contadme lo que os ha parecido esta serie, cómo ha llegado a marcaros una historia tan honesta como esta. Recordad el like, la suscripción, que nunca viene de más, y nos vemos dentro de poco por el canal. Hasta la próxima. It's my birthday, thought it was okay. Guess you weren't feeling up to it today. Is this just what it is? Last minute messages, oh I just woke up, don't think I'm gonna make it.